Primero te voy a explicar las tablas de verdad y ahorita te explico lo del lenguaje formal. Primero, ¿qué es una tabla de verdad? Una tabla de verdad es para ¿cómo decirlo? Ver si nuestra oración dada es verdadera o falsa. A base de un proceso que ahorita ya lo veremos, pero así básicamente una tabla de verdad es darle un sentido falso o verdadero a nuestras preposiciones o a nuestra oración, etcétera, ¿no? Ahora, antes de empezar, tenemos que saber unos pequeños conceptos. Primero, antes de hacer nuestras tablas de verdad, tenemos que ver cuántas variables tenemos. Las variables son las letras. Entonces, por ejemplo, si vemos este ejemplo que tengo aquí, tenemos 3 letritas o 3 variables, la P, la Q y la R. Ok, cuando tenemos 3 variables, ¿qué se le va a hacer para ver cuántas columnas vamos a tener que realizar? Y para que no tengamos un número incorrecto de hacerlas, nada más vamos a tener tener que hacer esto. En sí, en general, tenemos nada más 2 variables, verdadero y falso, por ahora. Entonces, ese es nuestro número principal. Ahora, cuando son en este caso que no nos está diciendo que es verdadero o falso y nada más nos está dando una serie de letras que no tienen tanto sentido, entonces nada más, como nuestro número principal es lo vamos a elevar al número que ya tenemos de valores que nos da nuestro ejercicio. Por ejemplo, si aquí son 3, en este caso vamos a elevar 2 a la 3 y sería 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Por eso, en nuestra tabla de estos 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 columnas en total. Así le vas haciendo. Si por ejemplo, si tenemos ahora 4 variables, por ejemplo, sería 2 a la 4. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 8 por 2 son 16. O sea, bueno, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo en el que tenemos 4 variables y se hacen 16 columnas. Así lo vas viendo conforme vamos teniendo nuestro número de variables. La maestra no se ha excedido más de 4 o 3, pero no te afirmo nada, pero ahí ya más o menos cómo sabes hacerlo o cuántas columnas vas a tener. Perdón el tren. Por eso si tenemos 5, entonces sería 2 elevado a la 5. Y así sucesivamente. Un poquito de matemáticas, lo sé, es un poco tedioso, nada más con que sepas que si son 3 variables son 8 columnas, si son... ¡Ay, ya lo rayé! Si son 4 variables van a ser 16 columnas, etcétera, ¿no? Y ya, pues ya te dije cómo se hace, o sea, de dónde sacamos el porqué. Y bueno, sigamos. En la que sí, ahora nuestra siguiente, en este ejemplo de aquí, si podemos ver más descriptivo o más visual lo que te quiero dar a entender. Por ejemplo, si tenemos una variable nada más, vamos a elevar 2 a la 1. Que 2 a la 1 sería 2 por 1, 2, técnicamente. Y agregamos estas dos. O sea, la que tenemos originalmente y otra más, teniendo 2 variables en total. Por ejemplo, si tuviéramos 2 variables, en este caso, elevamos el 2 a la 2, que serían 4. 1, 2, 3, 4. Así. Sencillo. Elevamos este número de variables por el 2 por el número de variables que ya nos está dando. Siempre nuestro número central, y ese es el original, el que nunca va a cambiar, siempre va a ser el 2. Lo que va a cambiar nada más es cuando tenemos más variables. O sea, por ejemplo, nuestra variable original, como ya te lo había dicho, es del 2. Entonces, nada más lo vas a elevar al número de variables que ya nos está dando extra. En este caso son 3, pueden ser 2, pueden ser 1, o hasta 4 variables, o hasta 5 puede ser. Y así lo vas haciendo, nada más vas a elevar el 2 al número de variables. O para que no te la compliques, nada más puedes hacerlo más por sentido común, quizás, bueno, así, es que estaba pensando de otra forma, pero quizás esto es un poco confuso. Si eso no lo entiendes perfectamente, igual eso ya te lo explico un poquito más en presencial si quieres.
Pero bueno, aquí otra vez, ya dando este ejemplo para pasar a las reglas. Tenemos 3 variables, entonces va a ser 2 elevado a la 3, que serían 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, a esas son todas las que necesitamos. Ahora sí, ya teniendo esto en contexto, o sea, ya teniendo esto como no dominado realmente, sino como que tener una idea. Ahora nos pasamos al orden que debe de ir. Ahora, ¿cómo vamos a saber en qué orden va a ir? Porque a veces luego, si te has dado cuenta, la maestra siempre pone como columnas de una sola de 4 verdaderas y 4 falsas, o 2 verdaderas, 2 falsas, o verdadero, falso, como en este caso, si lo vemos aquí. Aquí la maestra no dio una definición como tal, pero yo lo veo de esta manera. Vamos a iniciar desde un número bastante grande hasta disminuir todas nuestras variables. Por ejemplo, si aquí tenemos 8 columnas nada más, vamos a partirlo a la mitad y van a ser 4 y 4. 4 verdaderas y 4 falsas. Y de estas 4, vamos a dividirlas a la mitad cada una. Entonces ahora tenemos 2 y 2, 2 y 2. En la siguiente van a ser 2 verdaderas y 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas, así. Si dividimos estas dos ahora nada más nos va a quedar una. Entonces va a ser una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, verdadera y falsa. Así sucesivamente. Por ejemplo, si en este caso sería cuando tenemos 3 variables, pero por ejemplo si aquí tenemos 4, que serían 16 columnas, como esto, no te agobies, es muy sencillo. Iniciamos desde el número más grande, partimos en la mitad del 16, que serían 8, 8 y 8. 8 verdaderas y 8 falsas. Ahora vamos con el siguiente número. El 8 dividido en 2 serían 4. 4 verdaderas, 4 falsas. 4 verdaderas y 4 falsas. Ahora nuestra siguiente son las de aquí, no las combinaciones. Las combinaciones ahorita ignóralas, esas ahorita las vemos cómo se hacen. Ahorita nada más concéntrate en las variables individuales, o sea, las que todavía no tienen combinación o no están combinadas con otras letras, etcétera, ¿no? En este caso, si no tuviera el signo de la negación, porque ahorita vemos por qué empezamos con falsa, pero si no tuviéramos el signo de la negación sería ahora 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas, porque si partimos a la mitad del 4 serían 2. Y en la siguiente partimos el 2 a la mitad, que sería 1, y sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora sí, o sea, si lo vemos de una forma como organizada, empezamos desde el número más grande hasta ya acabarnos todas nuestras variables, o sea, hasta el 1. Y así. O sea, realmente no es tan difícil o no es tan complejo como se le da a entender o como nos dio a entender la maestra en algún punto de nuestra vida. Pero sí. Ahora, una vez que ya sabemos esto, vamos con nuestras reglas para todas nuestras, nuestras reglas para darles un significado a cada una de nuestras variables. Ya sabemos que es una variable, es las letritas que ya las tenemos aquí. Esta y esta ya sabemos. Ahora, empecemos con estas reglas. Aquí no te recomiendo que leas todo el texto, nada más resúmelo. Pero primero iniciemos con la negación. Sencillo, fácil y rápido. Y aquí las tengo anotadas. Regla número 1. Si es la negación, y este es nuestro signo, nos dice que si nuestra variable tiene una negación por ahí, va a empezar a decir que si la variable es negación, entonces comenzaremos con falso. ¿Te acuerdas que te dije que en las tablas de 16, en esta, te dije que no le hiciéramos caso ahorita, hace rato? Bueno, ahorita sí le hacemos caso. Si nos damos cuenta, nuestra variable tiene una negación aquí. Según a nuestra regla establecida sobre las negaciones, siempre va a empezar con falso, siempre. Vamos, por eso aquí es falso, falso, verdadero, verdadero, o falso, verdadero, falso, verdadero, y así. Mientras no tenga este de aquí, porque aparte de todo tienes que tener en cuenta que cada variable, si tiene una negación, vienen en conjunto. Aquí están. Porque si lo hacemos por separado, realmente
sería un poco ilógico, más que nada porque no sabríamos con qué relacionar qué o con qué. Entonces, por eso nuestra combinación, nuestro combo siempre va a ser la negación con una letra si es que viene. Si no, mientras tanto se queda así. Y en este caso no sería falso y falso, sino verdadero, verdadero, falso, falso. Y aquí en vez de iniciar con falso, iniciamos con verdadero, si es que no la tuviera. Entonces, nuestra regla para la negación, algo muy sencillo, siempre va a ser que si tenemos una variable con una negación, siempre vamos a comenzar con falso. Ahora, nuestra siguiente regla, por así decirlo, la conjunción. Este está muy corto. Ay, perdón, se desenfocó muy feo. Este es una regla bastante sencilla. Dice que si las dos elementos o nuestras dos variables, en este caso, son verdaderas, por lo tanto va a ser verdadera. Esto aplica más que nada ya cuando queremos hacer nuestras combinaciones, porque pues técnicamente ya establecimos qué es verdadero y qué es falso, con el orden que ya te había dicho de iniciar con el mayor hasta el 1. Entonces, por ejemplo, tenemos este que tiene una conjunción. Entonces nos dice que si ambos elementos son verdaderos, entonces por lo tanto va a ser verdadero. Si nos damos cuenta, aquí tenemos nuestra conjunción, entonces vamos con nuestra combinación. Ahorita vemos ahí qué pedo, no te confundas, pero si no. O sea, si en este es verdadero el resultado, porque si juntamos verdadero con verdadero, son verdaderos por lo tanto. Es bastante, o aquí hay un ejemplo más sencillo, que es verdadero, 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 pero si es falso, verdadero y falso, es falso. Si tenemos falso, verdadero, es falso, y falso, falso, es falso. Solamente va a ser verdadero nada más cuando tenemos las dos V, o cuando solamente son dos verdaderas. Así, fácil, sencillo. Solamente va a ser verdadero cuando tenemos dos V en las columnas o en las letritas que nos pide. En este caso la combinación nos pide que sea la P y la Q. Y como tiene el signo de la conjunción, entonces pues ¿cómo decirlo? Seguimos esta regla. Por eso todas son falsas menos esta, porque es verdadero y verdadero. Hay otro ejemplo que sería, por ejemplo, este, que sería bueno, este no tiene conjunción. Mira, por ejemplo, este tiene conjunción. Entonces, si es falso y falso, es falso, pero si fuera verdadero y verdadero, sería verdadero. Nada más porque tiene esta casita. Así ubicamos la conjunción. Si tiene una casita, o sea, si tiene un piquito hacia arriba, es verdadero. O sea, es la conjunción, perdón. Y en eso sí seguimos esta regla de que las dos variables tienen que ser verdaderas para que sea verdadera nuestro conjunto. Y a las demás pues van a tener que ser falsas, a menos de que aparezca otra que sea verdadera y verdadero. La siguiente es nuestra disyunción. Tiene demasiado texto, pero es bastante sencillo. Este es el caso contrario a la conjunción. La conjunción nos dice que si los dos elementos son verdaderos, este va a ser verdadero. En la disyunción, si nos dice que si ambos elementos son falsos, va a ser falso. Solamente cuando los dos sean falsos, o sea, es lo contrario a la conjunción. Por eso verdadero, 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 falso es verdadero. Falso, verdadero es verdadero, pero falso y falso es falso. Así, sencillo. Si tenemos ambos valores falsos, entonces va a ser falso el resultado. Pero si tenemos una falsa y una verdadera, entonces va a ser verdadera, o verdadero y falso va a ser verdadero. Solamente es lo contrario a la regla de la conjunción. Así nada más si quieres asociarlo de esa manera. Si la conjunción se te hizo fácil porque es verdadero y verdadero es verdadero, entonces la disyunción es lo contrario. Si es falso y es falso, entonces va a ser falso. Ahora la condicional. Esa tampoco es difícil. Es una regla bastante sencilla. Lo único que tienes que hacer es ver en tu tabla. Si empieza con verdadero y falso, el resultado va a ser falso. Así, sencillo. Si empieza con falso y verdadero, entonces va a ser verdadero porque tiene que ir en este orden. Tiene que ir primero el verdadero y luego la falsa, y por ende va a ser falsa. Así es bastante sencillo, no es complejo, porque
Nada más tiene que seguir un patrón. Si es verdadero o falso, es falso. Si es falso verdadero, es verdadero. Si es falso falso, es verdadero. Si es verdadero, entonces es verdadero. Pero solamente esto se aplica cuando nada más tenemos nuestra conjunción aquí ya indicada. Así va a venir en nuestras combinaciones. Entonces, ¿cómo vamos a saber que es condicional? Con esta flechita. ¿Y qué se hace cuando es condicional? Nada más va a ser falso cuando empiece con verdadero y luego va a ser falsa. Así, ese orden. Luego, por último, y la menos importante, va a ser la bicondicional. La bicondicional es como la regla de los signos en matemáticas, así. Si tenemos dos iguales va a ser verdadero, si tenemos dos diferentes entonces va a ser falso. Aquí vemos un ejemplo. Dos iguales, verdadero y verdadero son verdadero, falso y falso son verdadero. Pero si tenemos dos diferentes entonces va a ser verdadero falso es falso y falso y verdadero son falsas, ¿ok? Diferentes son falsas, iguales son verdaderas, así. Como en las reglas de signos, si son dos iguales entonces es más y si son dos diferentes entonces va a ser menos. Y así hacemos una tabla. Si quieres, ahorita déjate enseño un ejemplo. Hagamos este del punto extra. Vamos con una medio sencilla, que es la primera, por ejemplo. Ya hicimos, vamos a empezar primero que nada a ordenar, así tal cual, si quieres, o puedes poner primero PQ y luego también la R y al final las combinaciones, como tú quieras, el orden es libre, nada más mientras tengas bien los valores puestos, pues. Iniciamos primero poniendo si son verdaderas, falsas, etcétera. Como sabemos que empezamos desde la mayor hasta la más pequeña, si aquí son 8, entonces la mitad de 8 van a ser 4, entonces va a ser 4 verdaderas y 4 falsas. Estas 4 verdaderas en la siguiente letra, en la Q, vamos a partir a la mitad y pues 4 entre 2 pues son 2. Entonces sería 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y aquí vamos a seguir nuestra regla de la negación. Ahora ya empezamos a aplicar las reglas. ¿Qué nos dice la regla de la negación? Si la variable es negación, entonces vamos a comenzar con falsa. Entonces seguimos el mismo orden, nada más que ahora en vez de empezar con verdadero, vamos a empezar con falso. Como aquí son 2, dividimos el 2 a la mitad, y eso sería 1. Entonces sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Ya, una vez puesto estos valores, nuestro significado si es verdadero o falso, entonces vamos con la siguiente. Primero vamos en partes, vamos a hacer vamos a hacer siempre los paréntesis, ¿ok? Nuestra paréntesis dice que tiene que ser la P condicional Q. Aquí lo ponemos. Ahora, ¿qué nos dice la regla de la condicional? Dice que todas son verdaderas excepto si empieza con verdadero y falso. Entonces nos vamos nada más con estas dos variables de aquí, que necesitamos la P y la Q. Si fuera la P y la R, entonces en vez de irnos acá sería P a la R. O viceversa, si fuera Q y la R, entonces sería Q y R. Pero en este caso no, porque en nuestra paréntesis dice que es P y Q. Entonces nos vamos para acá. Dice en la condicional que si empieza con verdadero y falso, entonces va a ser falso. Entonces primero, verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero y falso, aquí está, sería falso. Verdadero y falso sería falso. Falso y verdadero sería verdadero porque no está en el orden establecido aquí anteriormente. Falso y verdadero es verdadero y falso es verdadero y falso es verdadero. Así. Sencillo. Seguimos estas reglas. Bastante sencillo a mi parecer. Igual si tienes dudas en lo que sea, pues me puedes decir. Pero así más puede ser fácil. Ya nada más tenemos nuestros valores. Ya nada más seguir con la regla. Nos vamos a concentrar nada más en este signo de aquí. Y ya. Listo. Ya tenemos, ahora ya no tenemos nuestra primera combinación. Ahora vamos a nuestra siguiente combinación. Como ya tenemos la negación ya hecha, ya como conjunto, porque ya es que te había dicho que esta siempre va a ser un combo, por así decirlo. Siempre va a ser un combo. Entonces nada más nos vamos a concentrar en este piquito hacia arriba. Cuando tiene el piquito hacia arriba significa que es una conjunción. ¿Qué nos dice nuestra conjunción? Que solamente es verdadero si los dos valores son verdaderos. Aquí te vas a preguntar, entonces, ¿cuál voy a seguir? Si estos dos de aquí y luego este, o voy a seguir nada más este y este. Sencillo, nos vamos a fijar en esto. Si ya tenemos nuestra combinación hecha,
Entonces nada más nos vamos a concentrar en este y la R, o sea, en este y este. Yo lo hice en orden para no equivocarme o confundirme, pero si lo quieres hacer de otra manera está bien. Mientras sepas dónde lo tienes que ubicar, está bien. Entonces, ¿qué nos dice la conjunción? Que nada más es verdadero si tenemos dos verdaderos. Entonces sería verdadero y falso son falso, verdadero y verdadero, aquí está, sería verdadero. Falso y falso sería falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero y verdadero sería verdadero, verdadero y falso, falso, y verdadero sería verdadero. Y listo. Terminamos toda nuestra tabla. Así. Si otro más largo que sería como este, pero es exactamente lo mismo. Ordenamos desde la mayor hasta la menor, o sea, de pues verdaderos y falsos. Luego nos hacemos primero las combinaciones de los paréntesis, primero la de la P y la Q si quieres, y luego de negación R, creo que sería conjunción, negación S, y aquí está la combinación. Luego ya para finalizar y para que ya llegues a tu resultado final, nada más juntas los dos paréntesis y nos concentramos nada más en este signo porque ya estos dos ya los tenemos hechos. Entonces, en este caso sería condicional, entonces tendría que empezar con verdadero y falso. Por eso es verdadero, falso, es falso. Sería verdadero, falso, es falso. Verdadero, falso, falso. Verdadero y verdadero sería verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y falso es falso. Verdadero y falso, y así. Solamente es cuestión de que sepas organizarlo. Como ya sabemos, o bueno, ahorita te acabo de decir que tenemos que empezar desde la mayor hasta disminuirlo hasta casi el 1. Ahí ya sabes que es una primera organización. Luego la siguiente, ya sabemos que para poder hacer las combinaciones, primero empezamos a hacer las que son con paréntesis. Y ya nada más nos ubicamos con nuestras variables, individuales. Y para poder hacer nuestras combinaciones de los paréntesis, variables individuales, combinación. Y al final, para tener todo nuestro resultado, juntamos todo y nada más nos concentramos en el que todavía no está hecho, que es este signo de aquí. Y ya, eso es bastante sencillo, por así decirlo. Es bastante rápido. Pero si tienes dudas sobre cómo se hace, si sigues teniendo dudas, no dudes en decírmelo. Y pues aquí te dejo el video y ahorita te mando la del lenguaje formal.